Se viene la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro para que sean los colombianos y las colombianas quienes decidan si en efecto están de acuerdo o no tanto con la reforma laboral como con la reforma a la salud. Esto teniendo en cuenta lo que sucedió hace unos días, que 8 congresistas de nuestro país decidieron hundir la reforma laboral. Esa reforma que buscaba dignificar la labor y el trabajo de todos los colombianos, la labor de los verdaderos colombianos que sí trabajan por este país y que le aportan todos los días a la economía de Colombia. 8 congresistas decidieron hundir esa reforma laboral, no fueron capaces ni siquiera de debatir, no fueron capaces de argumentar, sino que se fueron por la vía fácil. Y fue firmar el hundimiento de esta reforma. Partidos tradicionales como el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, el Partido Colombia Justa Libres, entre otros, son los aliados de los gremios empresariales para que la labor y los trabajadores sigan esclavizados y precarizados. El presidente frente a eso, pues recientemente en las últimas horas dio unas palabras a todos los colombianos para invitarlos a las calles, para invitarlos además a que empiece a partir de ya esa consulta popular que necesita nuestro país y que también necesitan, por supuesto, todos los colombianos. Pues antes de irnos a lo que mencionó el presidente Gustavo Petro, porque por supuesto está convencido y todos los que apoyamos este proyecto progresista estamos completamente de acuerdo en que esta consulta popular es necesaria, pero que adicionalmente va a ganar esta consulta popular. Y por supuesto, antes de irnos a lo que han mencionado los medios tradicionales de comunicación, los alcaldes de oposición también, frente a lo que recientemente mencionó el presidente Gustavo Petro, como siempre la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte inferior van a encontrar el botoncito para que se suscriban. Bienvenidos, compartan esta información porque la consulta popular empieza ya, desde sus hogares, desde las redes sociales, a través de los medios tradicionales de comunicación, que tenemos que combatir esa desinformación para que por supuesto los colombianos salgan a votar esta consulta popular completamente informados. Pues bueno, dicho esto, quiero que iniciemos con esta imagen de RTBC. El presidente Gustavo Petro, en efecto, pues se pronunció recientemente mencionando que ya comenzaba la consulta popular, que hacía esa invitación al pueblo colombiano, a todos los colombianos, para que salgan a las calles el próximo 18 de marzo, martes 18 de marzo en todo el país. Están convocados todos los colombianos para que salgan a luchar por la reforma laboral, principalmente que es la que se necesita en este momento, al igual que la reforma a la salud. Sin embargo, pues los medios tradicionales de comunicación también empezaron su campaña, y es campaña de desinformación, pero también en este caso una campaña para hacerle eco a lo que mencionan los empresarios y esos gremios que quieren seguir teniendo precarizados a los trabajadores, precarizados a quienes todos los días le aportan a la economía de este país, como el presidente de FENALCO. Vean ustedes lo que mencionó a través de la FM. Pan de hoy y hambre de mañana es lo que pretende el gobierno con la reforma laboral. Es una reforma perversa para el país, es lo que mencionó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, que además no hay que olvidar que es familiar de María Fernanda Cabal. Por supuesto, no iba a salir a decir maravillas de la reforma laboral, no va a salir a mencionar que esta reforma lo que va a hacer es dignificar la labor de cada uno de los colombianos, retomar los recargos nocturnos desde una hora justa, que los colombianos tengan, en este caso, el ingreso del 100% tanto de dominicales como de festivos, que las mujeres tengan una licencia menstrual, entre otras cosas. Sin embargo, pues, ¿qué podríamos estar esperando de este señor cuando en plena pandemia mencionó esto? Ustedes saben que aquí no proyectamos absolutamente nada de Semana, ni de RCN, ni de la FM, pero pues estos medios son los que le hacen eco a esa desinformación, es la desinformación que tenemos que combatir. Vean ustedes lo que mencionaba el señor Cabal en su momento, mencionando que FENALCO proponía bajar salarios hasta un 60% por la emergencia del coronavirus. En una emergencia
en una emergencia sanitaria que vivió todo el país, que vivió todo el mundo, el señor Jaime Alberto Cabal salió con la gran idea de que tocaba rebajarle los salarios a los colombianos, en lugar de darles auxilios a muchos que incluso en ese tiempo se quedaron sin empleo. Pero pues ya vemos cómo es la derecha de este país, ¿no? Bastante conveniente. Pero adicionalmente la FM pues no es el único medio que en este momento pues está con su campaña de desinformación, sino también la revista Semana, que no nos extraña, pero que pensaríamos que con la salida de Vicky Dávila pues iba a haber al menos un poco de información y que iba a haber al menos un poco de independencia en este medio, pero nos damos cuenta que no. Jesse Lancheros es el nuevo director de la revista Semana y él recientemente pues publicó la que es en este momento la portada de este pasquín. Vean esto: consulta populista, no es consulta popular, sino es consulta populista, minimizando este mecanismo de participación ciudadana que además está consagrado en la Constitución. Esto es democrático, todos los colombianos tienen derecho a salir a votar. Pero vean lo que dice abajo: el presidente Petro se la jugará con un mecanismo de participación ciudadana ante el fracaso de sus reformas en el Congreso. Aunque pierda en el intento, o sea, ellos ya se están adelantando a que supuestamente el presidente Gustavo Petro va a perder, pero más allá de que el presidente Gustavo Petro va a perder, según ellos, pues no hacen énfasis en que esta consulta popular no es del presidente, es de todos los colombianos. Le sacará todos los réditos políticos de cara a las elecciones de 2026. ¿Por qué la revista Semana menciona esto? Si esta consulta popular es por las reformas sociales, no tiene absolutamente nada que ver con las elecciones del año 2026, que pues además están próximas y que además el presidente Gustavo Petro ha manifestado que esto es única y exclusivamente por el bienestar de los colombianos. Revista Semana, la FM, al igual que la oposición, le tienen miedo a que de pronto los colombianos en efecto se manifiesten en masa, que sean multitudes, millones de colombianos los que salgan a las urnas. Además, quiero que observen ustedes esto: hay otra mentira que ha estado rondando también a través de las redes sociales, ha estado rondando también a través de diferentes medios y también de la boca de diferentes congresistas de oposición, y es que supuestamente con la reforma laboral de aprobarse iba a haber una disminución en trabajo que eliminaba alrededor de 200.000 o 500.000 puestos de trabajo, supuestamente. Sin embargo, el representante Heráclito Landines desmiente completamente eso. Quiero que escuchemos esto a propósito de esta entrevista que concedió el representante a Giovanni Enciso, colega de medio alternativo Estrato Medio. Escuchen esto, por favor. ¿Por qué esta reforma laboral no elimina los trabajos que dicen los otros partidos políticos que eliminan? Se dice que se están salvando 200.000 puestos de trabajo, otros dicen 500.000, otros dicen 50.000. O sea, cada quien maneja como una cifra diferente, pero ¿por qué esta reforma no hace eso? Yo creo que esas afirmaciones son irresponsables en el sentido que no hay ningún estudio serio de una entidad seria que diga estos son los resultados de un estudio de metodología, este es el alcance, esta es la población encuestada o el universo analizado. No hay un estudio serio. Si acaso hubo un estudio de algunos funcionarios del Banco de la República el año pasado, pero que no representan al Banco de la República. Esos son funcionarios que decidieron hacer un estudio por su cuenta y presentarlo, pero no es un estudio oficial del Banco de la República. Entonces no hay ningún estudio serio que haga cálculos específicos cómo se va a afectar el empleo de unos colombianos hoy, porque se les reconozca o se les pague un recargo adicional por trabajar en las noches o por trabajar los domingos. No hay un estudio serio, yo. Entonces decir, por ejemplo, que si un colombiano que trabaja y que despacha buses en la noche, en la madrugada, y entonces si lo vamos a pagar después de las 7 de la noche, que es lo que trae la reforma, y gana un salario mínimo el señor, le pagaríamos un recargo de 700 pesos por hora, es decir, 2 horas que trabaje, que es lo que trae la reforma de 7 a 9, porque hoy la jornada laboral nocturna comienza a las 9 de la noche, cuando debería comenzar a las 6 de la tarde, porque somos un país ecuatorial, y entonces dicen que se va a acabar el empleo en Colombia, cuando eso no es cierto. El impacto es mínimo, es marginal. Igualmente, los trabajadores colombianos que desempeñan labores, domingos o feriados, se les pagará hoy tienen un recargo adicional de 75 puntos, es decir, 75 puntos de su salario, y se les irá a pagar el siguiente año, de la vigencia de la ley, 5 puntos más. Al siguiente año, otros 5 puntos más, y así hasta completar el 100%. O sea, no es de una, tampoco. No es de una. Es en 5 años que el trabajador recibirá el 100% de recargo por trabajo dominical. Pero además, Gio, antes de que usted naciera, esto ya existía. Y Álvaro Uribe en 2002 le quitó
le quitó esto a los trabajadores colombianos argumentando que si la jornada laboral comenzaba el recargo a las 10 de la noche, iba a haber más empleos en Colombia, que no fue cierto. Que si no le pagaban al trabajador colombiano el recargo dominical 100%, sino 75% se iba a generar más empleo en Colombia, cuando eso no ocurrió. Al contrario, los niveles de desempleo se mantuvieron constantes. No ocurrió. Entonces creo que son argumentos falaces que se hacen para tener un triunfo político en contra del presidente Gustavo Petro, pero en contra de los trabajadores colombianos. Ahí escucharon ustedes cómo miente la oposición frente a esta reforma laboral, de que supuestamente van a despedir personas, de que se van a eliminar empleos hasta más no poder, cuando no es cierto y no está comprobado. Pues el presidente Gustavo Petro, en medio de esta consulta popular, de este llamado al pueblo colombiano, también mencionó que el martes 18 de marzo va a ser declarado día cívico, por supuesto, para que todas las personas puedan salir también a ejercer ese derecho democrático de la manifestación, de salir a las calles a expresarse. Él escribió: el día martes, día primero de la consulta popular, será día cívico. Nadie podrá despedir trabajador o trabajadora si asiste a la movilización por sus propios derechos. Escuchemos lo que mencionó el presidente y nos vamos a lo que han mencionado algunos alcaldes de nuestro país, principalmente de oposición. Vean esto. El país hermoso que tenemos y que llamamos Colombia. Como el martes va a ser la primera gran manifestación en toda Colombia, y esperamos que los pueblos indígenas y esperamos que las mujeres por la reforma agraria y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo. El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. Es el llamado que hace el presidente Gustavo Petro a que nos movilicemos, a que salgamos a las calles, y aquí quiero preguntarles, y por supuesto también para leerlos en los comentarios. Primero, ¿saldrán el 18 de marzo? Espero leer solamente respuestas positivas. Si van a salir a las calles, ¿desde dónde van a salir? ¿En qué ciudades se van a movilizar? ¿Con qué personas? Si van a salir con sus familiares, amigos, etcétera. En este momento, no solamente el presidente, sino todos los colombianos necesitamos estar unidos por esta consulta popular, pero principalmente por las reformas que necesita el gobierno y que necesitan, en este caso, también los trabajadores, las personas que trabajan en el área de la salud y todos los colombianos en general. Pues bueno, les mencionaba yo a ustedes que en medio de que el presidente pues declaró el martes como día cívico, el próximo martes 18 de marzo, declarado día cívico para que todas las personas puedan salir a marchar, para que puedan ejercer ese derecho de la manifestación, un derecho constitucional, pues hubo alcaldes que mencionaron que ellos no se iban a acoger al día cívico. No extraña porque ya ha pasado, pero lo que sí genera sorpresa es que sí se pronuncian para otro tipo de días cívicos, y ya les voy a mencionar a ustedes un ejemplo. Vean ustedes lo que escribió Federico Gutiérrez, opositor, alcalde de Medellín. Él dijo: el martes 18 de marzo los servidores públicos en Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM, ni ninguna otra institución pública. Como alcalde solo puedo tomar la decisión en el sector público del distrito, y eso hago. Tenemos una gran responsabilidad con Medellín. La gente confía en nosotros y no vamos a parar. Que siga creciendo la economía, que sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo. A seguir trabajando. Pues todo parece indicar que el señor Federico Gutiérrez trabaja única y exclusivamente en los días cívicos decretados por el presidente Gustavo Petro. Pero adicionalmente, pues sí hay días cívicos que a él le gustan, o que en este caso sí le sirve a Medellín, y es este tipo de días cívicos. Observen ustedes esto que publicó aquí RCN en su momento. En Medellín habría días cívicos y Nacional gana la Libertadores. El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, habló de las recomendaciones que hay que tomar y el despliegue logístico en la ciudad para la final del certamen.
Es decir, para el fútbol, por supuesto, hay día cívico, pero para los derechos laborales, para la dignificación de los trabajadores, para eso sí no hay día cívico, ¿no? O sea, como que para él hay días cívicos buenos y también hay días cívicos malos. Hay algo que quiero también mostrarles a ustedes aquí y es porque ronda demasiada desinformación a través de las redes sociales frente a lo que va a ser esta reforma laboral, y este video del representante Heráclito Landines explica perfectamente por qué hay que luchar por la reforma laboral. Él escribió: quienes están en contra del pago de un salario mínimo para los aprendices del SENA y del pago de un recargo nocturno y un dominical para los trabajadores son los mismos que tildan de violento al presidente Gustavo Petro por invitar a los ciudadanos a las calles a decidir sobre sus derechos. Violento es negarle reivindicaciones laborales a la gente de Colombia. Escuchemos esto. Pero no les gusta que a un muchacho del SENA se le reconozca el 100% del salario mínimo cuando está prestando sus servicios como trabajador en una empresa. Que si una persona trabaja un domingo en cualquier centro comercial o un restaurante y le paguen un recargo dominical del 5% del día. Y no les gusta que un trabajador a esta hora, si está trabajando, si gana un salario mínimo después de las 7 de la noche, que es la propuesta nuestra, tenga un recargo de 700 pesos por hora. Un recargo de 700 pesos por hora, pero no les gusta a los juristas. Reconocerle a los trabajadores un derecho que tenían hasta el 2002 y devolvérselo 23 años después, no les gusta. ¿Cuáles son los alcances de una reforma laboral? Y esas reivindicaciones laborales no estamos haciendo otra cosa, sino las que le quitó su gobierno, volvérselas a dar a los trabajadores colombianos. La que le quitó su gobierno uribista en el año 2002 con la ley 789, que es el recargo por horas nocturnas a los trabajadores. Que algunos dicen es que el presidente incita a la violencia cuando invita a los colombianos a salir a las calles. Es un derecho de los colombianos a manifestarse. ¿Cuál es la violencia ahí? Que salgan a manifestarse a favor o en contra. Los juristas pueden hacerlo en contra y lo han hecho. Los petristas igual, los socialdemócratas igual podemos salir a manifestarnos. ¿Cuál es la violencia? Violencia cuando se tilda al presidente de la República por algunos opositores como dictador, como guerrillero, como lo han hecho congresistas como el señor Polo Polo, el señor J. Hernández, de manera grosera insultando al presidente de la República. Eso sí es violencia. Pero decirle a los colombianos, a los trabajadores colombianos, a los aprendices del SENA, que lo que queremos es que cuando estén en su etapa productiva se les reconozca sus prestaciones sociales, que le reconozcan a un muchacho que está trabajando, no es otra cosa, exministro Palacios, no es otra cosa. Y yo creo que ahí en esos temas tan puntuales es donde le ha hecho falta gallardía a los otros sectores políticos y sentimiento de país a los empresarios y algunos sectores de este país, sentarse a mirar qué es lo que estamos transformando y cuáles son los proyectos de ley, porque simplemente lo atacan porque son petristas, porque los presidente de la República, pero no miran la esencia del proyecto. Yo creo, Juan Carlos, que esta es la discusión política de fondo. Y el presidente pues, acude al poder popular, a la gente, y eso es legítimo y eso es legal. Y en eso nosotros vamos a acompañar. Sí. Es completamente legítimo que en efecto los colombianos salgan a manifestarse, que salgan a protestar por sus derechos, por sus reivindicaciones, entre otras múltiples cosas que han sido arrebatadas por la derecha en nuestro país. Esa misma derecha que se ha salido a manifestarse en contra del presidente Gustavo Petro, que además lo han hecho con todas las garantías, a diferencia de gobiernos anteriores, en donde, por ejemplo, por hablar de temas cercanos, en el gobierno de Iván Duque, expresidente de nuestro país, ¿qué fue lo que hizo él? Lanzarle el SMAT y la fuerza pública a todos los colombianos y jóvenes en medio del estallido social. Eso no ha pasado en ningún momento en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero adicionalmente hay algo también realmente paradójico en todo lo que ha venido sucediendo respecto a la oposición y respecto a esas mentiras que mencionan a través de las redes sociales. Y es que recientemente el país conoció que la hija de uno de los congresistas de oposición que decidió hundir la reforma laboral estaba trabajando con este gobierno, más específicamente en el Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, si tanto odian a este gobierno, si tanto desprecian al presidente Gustavo Petro, si no creen en el proyecto progresista, ¿por qué están trabajando en las entidades del gobierno? ¿Por qué trabajan para el gobierno? Y ese fue el caso del congresista Miguel Pinto del Partido Liberal, que en este caso firmó esa ponencia negativa para hundir la reforma laboral. Quiero que ustedes escuchen atentamente, por favor, la pregunta que le hace el periodista de Caracol al ministro de Trabajo frente al despido, porque luego de que se conoció todo lo de la reforma laboral fue despedida la hija de Miguel Pinto, congresista de nuestro país que hundió la reforma laboral,
fue despedida del Fondo Nacional del Ahorro. Pero escuchen esta magnífica respuesta. Sí, es la oposición en nuestro país, completamente convenientes, hipócritas también. Están en oposición, pero trabajan en las entidades del gobierno. No hay para nada coherencia en la oposición de nuestro país. Pues bueno, espero sus comentarios, espero leer por favor en qué ciudades van a estar marchando ustedes, si van a salir, con quién van a salir. Por supuesto, esperamos una salida masiva por parte de todos los colombianos para seguir apoyando las reformas del presidente Gustavo Petro, reformas que necesitan los colombianos, reformas que necesitan los trabajadores, la clase obrera, real obrera de nuestro país. Así que los leo a todos aquí abajo en los comentarios. A todos, gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir esta información, comparta esto que no aparece en los medios tradicionales para que esa manifestación sea completamente masiva y que la oposición sepa que no tiene cabida en nuestro país para el año 2026. A todos muchísimas gracias, compartan este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, los esperamos en la marcha del 28, si nos vemos, salúdenme, conozcámonos, hablemos, el futuro definitivamente nos espera, pero además nos necesita unidos, así que yo estaré manifestando en la ciudad de Bogotá. Si nos vemos por ahí, espero por supuesto que ojalá nos conozcamos, que podamos hablar y que podamos sobre todo compartir ideas y debatir sobre estas reformas que necesita el gobierno y que necesitan los colombianos. A todos gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.